Bueno, en ese número de cápsulas, a Gerardo Kleinburg lo conocemos porque ha corrido una larga ruta en el terreno de la promoción artística y cultural y porque ha publicado al menos una novela antes de esta, No honrarás a tu padre. Para presentar esta obra están con nosotros, bueno, pues ahora sí que en orden de aparición, a la derecha de Gerardo está Jorge Volpi, de quien la trayectoria es tan prominente, pública y notoria que me permitiré mencionar solamente algunas de las obras publicadas. En busca de Kleinburg, el... Este fue un puntacho, ¿no? Klingsor, como todos ustedes saben, El jardín devastado, Memorial del engaño y algunas otras. Y en cuanto a nuestro caminante, don Pepe Gordon, don José Gordon, bienvenido seas. Muchas gracias. Pues ya no sé ni qué decir, creo que también tiene el don de la ubicuidad, porque lo vemos por todos lados al mismo tiempo que está aquí con nosotros, está en vivo en la televisión, comentando la radio y presentando otro libro en esta misma feria. Sí, sí, sabe cantidad de cosas que yo quisiera saber, gracias por ilustrarme en ellas respecto a literatura, arte, ciencia. Y alguien me dijo que eres capaz de levitar. Sí, cómo no. Después de unas copas. Unas cápsulas. Exacto, después de unas cápsulas. Y bueno, ya que estamos en eso, por favor, Pepe, Sí. te escuchamos. Ok. Primero, no vamos a ver. Ah, no, primero video, sí, claro. Sí. Perdón, primero un book trailer. Wow. Nos estamos asomando a algunas de los escenarios posibles que precisamente explora esta novela. Y bueno, la verdad es un gusto estar aquí junto con ustedes, junto con Gerardo, junto con Jorge, junto con Ramón y con todos ustedes para hablar de una novela que pienso que realmente es importante porque cumple en primeras con lo que plantea Milán Kundera sobre lo que tiene que ser la novela. Es un territorio en donde estamos explorando algo que no estaba siendo explorado. Y él prácticamente plantea, bueno, pues hay libros y hay novelas, es decir, novela para él implica ensanchar nuestro territorio, explorar, investigar. Y en este marco recuerdo muy bien cómo Octavio Paz planteaba que tanto el arte como la ciencia tienen esta función de explorar profundamente lo que pasa en la naturaleza. En el caso de la ciencia, por ejemplo, se va a explorar cómo se encuentran unas partículas y qué pasa con ello. Y en el caso del arte, lo que se va a explorar es la química de las palabras de alguna manera. Eso no lo dice Octavio Paz así, pero creo que ese es el trasfondo de ver cómo colisionan las palabras, qué ocurre con ellas y qué sensaciones y revelaciones nos dan precisamente
esas palabras. Y en este marco quiero decirles que la novela de Gerardo, antes que nada, es un gran experimento. Y quiero marcar algunos de los elementos que constituyen este experimento. Espero que sin quemarles la trama, sino simple y sencillamente plantearles en dónde están, qué es lo que se está jugando y qué es lo que va a pasar y qué es lo que nos imaginamos que puede pasar, que eso es lo que creo que es más interesante, lo más interesante que puede ocurrir con una novela. Voy a leerles un breve texto porque de lo que se trata es que luego podamos sobre todo conversar con Gerardo, que tengamos los comentarios de Jorge y que ensanchemos un poco más nuestra mirada sobre el territorio de este libro. En este experimento se van a colocar 7 relatos dentro de unas pequeñas cápsulas transparentes que tienen 150 miligramos de MDMA, 3,4-metilindioximetanfetamina, que además Gerardo lo hace muy bien. En el libro van a ver que cuando ocurre la expresión de esta frase, de esta palabra, la divide silábicamente para que la podamos verdaderamente apreciar. Pero de lo que estamos hablando es del éxtasis, de estas cápsulas que tienen que ver con el éxtasis y que se mezclan, en este caso se van a mezclar con los deseos más íntimos que moran desde el pasado en el fondo de nuestras neuronas y cómo se entreveran con la química de las emociones y de las palabras, y se va a generar así una poderosa novela de Gerardo que explora las fronteras de las identidades en las que nos hemos encerrado. En la novela Éxtasis de Alfaguara 2014, Kleinburg, quien es también ingeniero bioquímico, investiga con curiosidad de científico y artista con lo que sucede con la llamada droga del amor, que rompe las corazas, las inhibiciones de sus personajes. El experimento de Gerardo entonces va a observar con atención todas las carambolas que ocurren con estos personajes en una noche ignota que están por recorrer. 24 horas, una noche realmente que va a cambiar las vidas al chocar historias personales con la experiencia de una cápsula que tiene el potencial de desinhibir y desmontar a los personajes que siempre han estado estructurados de una determinada manera. Entonces vamos a ver los elementos que están en juego y ustedes nada más vayan empezando a imaginar de qué va a tratar la novela. No voy a revelar trama nada más. Uno de los personajes, primera cápsula, un personaje llamado Edén, que como su nombre lo indica, representa el éxtasis, el Edén. Es una especie de Aldous Huxley, un tío cósmico, una suerte de preacher o de sacerdote solitario que reparte cápsulas de éxtasis porque es de alguna manera un mesías químico. Quiere redimir al prójimo con las bondades de una droga que te hace tener la experiencia de aceptación, de perdón, de tolerancia y de la cancelación del ego. Segunda cápsula, un cuarteto hecho de 2 matrimonios que están al borde de la transgresión. El dibujo de esta relación, déjenme decirles, está a la altura de la química emocional más arriesgada que aparece, por ejemplo, en los personajes de la novela Sombras sobre el Hudson de Isaac Bashevis Singer, y curiosamente en un memorable cuarteto en la novela En busca de Klingsor de Jorge Volpi. Esa intensidad de emociones, y no quiero decir más, imagínense qué va a pasar con un cuarteto de 2 parejas y la cápsula del éxtasis por ahí jugando. Otro elemento, la tragedia de comunicación de una mujer con su madre, que se resume en estas palabras: me va a querer, me va a aceptar y no me va a agredir. Ya no les tengo que decir más. Creo que aquí se encierra toda una historia, está en semilla una historia, que vamos a ver cómo va a colisionar con la cápsula de éxtasis. Luego tenemos a un psicoanalista exitoso y arrogante que quiere probar sin el conocimiento de su paciente los efectos del éxtasis en lo que se conoce como síndrome de estrés postraumático que ella sufre al ser víctima de la violencia del narco en México. Y esto plantea una arista que también está muy bien tocada en la novela, porque no deja de transcurrir en la realidad que vivimos cotidianamente. Dicho sea de paso,
efectivamente el día de hoy se llevan a cabo protocolos oficiales en distintos países que han comprobado que tiene efectividad en este campo el MDMA. Y luego un chofer y una muchacha, una sirvienta tal vez, que se sienten mal por andar juntos debido a la historia que traen atrás, no revelamos la historia que traen atrás, por eso van a ver la novela, y esto le permite a Kleinburg explorar sin falsos pudores los lenguajes de otra clase social. Y esto me parece de veras un hallazgo porque a veces por tratar de ser políticamente correctos, nuestros escritores tenemos reticencias a poder entrar a ver cómo se experimenta, por ejemplo, el flujo del placer y la serotonina con palabras distintas, en clases sociales distintas. Y nada más un atisbo para que tengan una sensación. Dice uno de los personajes, mejor dame otro beso, así, de estos riquísimos, así como para que al sacar el aire se sienta como si respiramos el del otro. Y entonces ahí está precisamente algo que está profundamente conectado con una poesía que aunque se expresa en otro lenguaje y a veces nosotros queremos como que olvidar esa zona y decir es que así no se dicen las cosas, está de alguna manera revelando una emoción y una sensación que es clave en lo que son las novelas, porque alguna vez platicaba con un amigo muy querido, novelista Mauricio Molina, y hablábamos de que la materia prima de las novelas no son las palabras, esos son los instrumentos para hablar de la materia prima que son las emociones. Y justamente las emociones tienen que ver profundamente con esta química que está explorando Gerardo. La siguiente cápsula es una fiesta de despedida a un joven que quiere ser sacerdote. Sus amigos quieren iniciarlo en otros secretos antes de que se entregue a su vocación de salvar otras vidas. Y no vamos a decir qué va a pasar. Y finalmente, uno de los muchachos que está en esa fiesta de despedida se enfrenta a un gran dilema. ¿Qué se hace cuando un amigo se está muriendo de SIDA y no quiere que nadie lo vea? Estos son los elementos y vamos a ver entonces cómo se va a dar la colisión con la cápsula del éxtasis. El laboratorio en donde Kleinburg realiza este experimento con el éxtasis se da en el más que simbólico antro llamado La Vorágine, en donde todos los personajes de alguna u otra manera están interconectados. A veces, tan solo con una mirada furtiva, sin advertirlo, entramos en el campo de la conciencia del otro. Y estamos empezando a conectarnos como una novela. Es decir, si alguien en este momento choca en un instante de luz, de neurona a neurona y de mirada a mirada, de alguna suerte ya nos conectamos con la experiencia del otro. Y esto de manera muy sutil, muy fina, está tejiendo Gerardo para precisamente crear una novela en donde los diferentes relatos están interrelacionados simplemente con el grado de saber que habíamos compartido el mismo antro y que en un momento dado yo miré a la otra persona, tal vez me imaginé algo que pasaba en esa vida, no sé exactamente lo que pasa en esa vida, pero ya estamos conectados. Formamos parte, entonces, así de la red de activación neuronal o neural de diferentes personajes. Y la pregunta es cómo reaccionan las neuronas y la química cerebral ante los vertiginosos sentimientos de una droga que afloja la construcción de las identidades en que nos petrificamos. Yo creo que aquí está tal vez una de las claves del libro, porque les digo, tiene múltiples registros, pero uno de los que más me interesa es esto. Se trata de una sustancia química que se supone que rompe las corazas con las que nos protegemos y permite la vulnerabilidad y la empatía. Y déjenme decirle que en este marco, Kleinburg no hace una apología del éxtasis, simplemente describe sus efectos, tanto positivos como negativos, y lo que le importa, parafraseando uno de sus personajes, es que efectivamente no nos perdamos en las drogas, pero tampoco en la sobriedad. El escritor David Grossman ha escrito sobre el peligro de pudrirnos en la sobriedad. Y lo que le interesa a Gerardo es esa narrativa en donde los seres humanos, que son como neuronas solitarias, salen de sí y se encuentran, empiezan a hacer sinapsis. Y este es justamente el significado de la palabra éxtasis. Lo define así Gerardo con uno de sus protagonistas. Ex, afuera, y stasis, lugar.
salir del lugar donde siempre estarnos, movernos, ir a otro sitio. Ahora bien, este exilio entonces se vuelve fundamental y curiosamente yo me acuerdo que en una ocasión leí una entrevista que le hicieron a Juan Gelman en 1977 en donde hablaba de lo que revelaba el exilio en torno a la comunión y al arte. Y fíjense lo que son las palabras de Gelman porque creo que resuenan profundamente con lo que plantea Gerardo. Dice, sospecho, dice Gelman, que entre la poesía y la mística hay por lo menos una dimensión común, la de el éxtasis, el salirse de sí, y que ese éxtasis en realidad sucede en el silencio de los místicos y en el silencio de los poetas. A Kleinburg le interesa esta especie de mesianismo químico que se da cuando se aflojan las amarras neuronales, se abre el alma y uno puede percibir la luminosidad de un desconocido. Esto me parece de verdad interesantísimo, es como salir también de la forma tradicional en que planteamos cuáles son las relaciones interpersonales. Simple y sencillamente, si se me amarran si se me aflojan las amarras que tengo en mis neuronas, puedo sentir la luminosidad de alguien aquí en este auditorio que de repente penetra mi alma. Y esa experiencia, plantea Gerardo, está relacionada con los neurotransmisores, con las moléculas indispensables para generar empatía, confianza, amor, vinculación afectiva. Todo sucumbe ante lo que dice Gerardo, es una especie de tsunami de ludicidad que inunda los cuerpos de sus personajes. Escribe el autor de esta novela, en medio de este cataclismo de feromonas, nuestras historias, de alguna manera se transforma en un titiritero que mueve estos cuerpos en una maraña de hilos, porque lo que está pasando es que de alguna suerte la química a veces se adelanta a la historia que va a ocurrir, acompaña a la historia, es el sustrato de la historia, pero esto es muy interesante porque lo que plantea Gerardo es que su conocimiento profundo que tiene no tan solo en el terreno de la novela, sino en el de las artes teatrales y musicales, le permite apreciar que lo que antaño eran los hilos de los dioses, ahora son los hilos de la neuroquímica, como si nuestra historia estuviera escrita dos veces. Una en la que aparentemente somos los protagonistas de nuestras decisiones, y la otra que sucedió, como dice un gran neurocientífico mexicano, Ranulfo Romo, unas fracciones de segundo antes, en las chispas eléctricas que se encienden en el cerebro, en una escritura química en donde puede intervenir la dopamina y la serotonina, y que esa química a veces se da incluso con unos milésimos de segundo antes de que nosotros sentimos que estamos tomando la decisión. Y esto me parece una acertadísima expresión en términos de novela, el explorar lo que se llama fatalidad en términos de neuroquímica. Es decir, nosotros pensamos que tomamos una decisión, pero resulta que nuestra química la tomó unos segundos antes de lo que nosotros pensábamos que estaba sucediendo. Hay un gran investigador que se llama Benjamin Libet, que precisamente ha ahondado en esta zona, y es impresionante porque uno siente que uno sí se aventó para tratar de parar el penalti que están tratando de meter los Pumas ahora al América, pero resulta que en realidad eso ya había pasado, era fatal, ya había estado jugado. Ahora, claro, hay un juego ahí en donde hay un pequeñísimo margen de libertad, que eso es lo que me parece que es también interesante que exploran las novelas. Y esto es lo importante de la novela, que dice, dentro de esta vorágine también interviene la química de las palabras fatales que a veces cambian por milímetros el destino químico. Y hay una expresión que me parece notable, la van a encontrar dentro de la obra, en donde Gerardo puede apreciar los efectos que tienen tan solo 10 sílabas, para que en sus personajes se detone toda una reacción en cadena a partir de la masa crítica de deseo acumulado. Unas cuantas sílabas pueden desencadenar todo. Y nada más les digo algo para que sentamos lo que quiere decir. De alguna manera, sí, pues están reaccionando nuestras neuronas y están reaccionando nuestra química cerebral, y entonces nosotros pensamos que todo es química, pero allí, de repente, lo que está pasando muy fuerte es que también hay deseos profundos que han estado soterrados. Y, a ver, ¿a quién no les ha pasado aquí en este auditorio
que de repente decimos, esto no se lo debo decir a mi novia porque si lo digo va a tronar la cosa. Y entonces estamos diciendo, esto no lo debo de decir, esto no lo debo decir, y de repente cuando no nos damos cuenta, escupimos fatalmente la frase y se desata toda una tragedia o una historia que cambia de lugar. Es ahí donde se está insertando la novela de Gerardo, en donde también actúan nuestros cuerpos la química de las miradas y la química que despierta el arte, la química que despierta la música. Y esto lo quiero enfatizar porque no es nada más la química cerebral, es también la química de las palabras, es también la química de las miradas. Para terminar, en un antiguo tratado místico llamado los Yoga Sutras de Patanjali, se proponen 3 caminos para lograr el éxtasis de la comunión. Uno son las hierbas, es decir, sustancias químicas. Otros son los mantras, las palabras. Y el tercero, el silencio, tan vinculado con la música. En la novela de Gerardo Kleinburg es claro que la marea de palabras y la marea de los relatos nos lleva también a una suerte de éxtasis, a salir de nosotros mismos en busca de la compasión, la piedad y la redención. De verdad, muchas, muchas gracias por esta novela, querido Gerardo. Muy buenas tardes, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en la presentación aquí en Minería de esta fantástica novela de Gerardo Kleinburg. Muchas gracias por invitarme a estar de nuevo contigo y sobre todo compartiendo mesa con Pepe Gordon, que tenemos una enorme cantidad de complicidades comunes, y con Ramón Córdoba, que es nuestro editor. Allá está también Marcela, así que nuestros editores que compartimos también desde hace unos años. Yo había pedido hablar antes de Pepe Gordon porque sabía que nuestras coincidencias provocarían que él le dijera todo lo que yo hubiera querido decir y mejor. Entonces me veo obligado a improvisar un poco sobre lo que iba a hacer, suscribiendo cada una de las palabras de Pepe, con quien esta serie de complicidades nos ha hecho estar siempre entre el mundo de la ciencia y de la literatura, desde que tramamos La Oveja Eléctrica en Canal 22 y ahora en donde Pepe nos está ayudando a hacer el programa científico del Festival Cervantino, que este año se dedica a la ciencia y el arte. Pero entonces quisiera sobre todo decir que me llena de orgullo estar de alguna manera ligado a la obra de Gerardo, un amigo de muchísimos años, uno de los amigos más intensos que me han acompañado a lo largo del camino en las últimas décadas. Nos conocimos hace mucho tiempo, éramos realmente muy jóvenes, yo no había publicado todavía nada, y Gerardo estaba a punto de publicar su primer libro, un libro que yo creo que debería de ser reeditado pronto, un libro fantástico, tríptico, 3 cuentos sobre el mundo de la ópera, esa otra obsesión que a Gerardo y a mí nos une desde entonces. 3 cuentos que hicieron que, gracias a Gerardo, escribiera yo una primera reseña en la revista Pauta, donde se publicó por primera vez. Gerardo, sin embargo, es, además de un incansable promotor cultural, promotor sobre todo de la música clásica y de la ópera, es un escritor sumamente minucioso, con lo cual es realmente un acontecimiento que publique un libro que han sido pues, prácticamente casi cada década. Después de ese fantástico primer libro, de esas 3 historias que entrelazan el mundo de la ópera, publica, dándole también una vuelta fantástica, a la novela autobiográfica No honrarás a tu padre. Una historia en la que también me invitó a estar en la presentación del libro, pero hace ya muchos años, y una novela que disfruté y padecí a partes iguales, una novela sumamente tensa, sumamente dolorosa y al mismo tiempo también como esta otra llena de aristas de esperanza. Y así llegamos varios años después ahora a esta novela, a estas 7 cápsulas que forman Éxtasis, a la que Gerardo le ha dedicado los últimos años y que
como ya aventuraba Pepe, es una novela que parecería ser una novela sobre el éxtasis, que parecería ser una novela sobre esta sustancia, sobre estas cápsulas que se interrelacionan con la vida de los distintos personajes, pero que sobre todo es una novela en donde el éxtasis funciona a veces casi solo como una metáfora, o utilizando otro término químico que le gustará a Gerardo tanto como a Pepe, casi como un catalizador simplemente de lo que ocurre justamente en las personas. Se trata de estas 7 historias, Pepe ya las planteó, así que a mí no me va a quedar más que contar el final de cada una de las historias, ¿no? No, no es cierto. Estas 7 historias en las cuales, en efecto, encontramos a una serie de personajes, todos ellos vinculados por 2 cosas, vinculados espacialmente en este antro llamado La Vorágine, que fue otro de los títulos tentativos de esta novela, haciendo referencia pues, a la historia de la literatura latinoamericana. Y por el otro lado, todas están vinculadas por la figura de Edén, que en el nombre lleva el pecado. Este Edén que promete el Edén, pero un Edén químico, un Edén bastante peculiar. Esta figura que de alguna manera entrelaza a todas las demás, es la que tiende los hilos, pero sus hilos son precisamente estos hilos químicos, estos hilos que tienen al éxtasis y a las cápsulas de éxtasis que regala por todas partes con singular entusiasmo. Hubiera sido natural que Alfaguara al final repartiera de la misma manera, pero bueno, Edén lo que hace es repartir esta religión nueva que él practica, sí, con un fervor extremo, para tratar de compartir la experiencia del éxtasis con toda su familia, con todos sus amigos, con todos los que realmente parecen mucho más sus discípulos. Y aquí una de las cosas más notables de la novela es que creo que esta en realidad es la única narconovela que realmente se ha escrito en México. Es decir, a partir de que inicia la guerra contra el narcotráfico en el año 2006, México, como antes Colombia y como ahora también Centroamérica, se ha visto inevitablemente arrastrado en esta terrible ola de violencia que ha sido inevitablemente también retratada a través del arte en esta corriente que se ha dado por llamar narcoliteratura o narconovela, pero que en realidad es mucho más una novela de la violencia vinculada con el tráfico de las drogas, con las consecuencias sociales, políticas de este fenómeno, que sería casi la única novela realista de denuncia que queda en nuestro medio literario. La de Gerardo no, la de Gerardo es justamente sí una narconovela, la única narconovela en otro sentido, porque realmente estamos frente al otro mundo. No se trata de negar justamente la guerra contra el narcotráfico, que como ya aventuró Pepe, aparece en una de las historias colateralmente, por cierto, en la historia, en la cápsula que a mí más me gusta y que me parece más poderosa de todas, aparece ahí la violencia ligada con la violencia del narcotráfico, pero no, estamos más bien del otro lado, estamos del lado de los consumidores, y de los consumidores de una droga que en cualquier caso se asume como infinitamente menos peligrosa de las drogas que generan normalmente la violencia en México y en el mundo. En cualquier caso, esta narconovela tiene como narcoprotagonista central a Edén, a esta figura que también va a intentar que con esta manera de prodigar el éxtasis a distintas personas que aparecen en su entorno, en el ámbito de la vorágine, sirvan justamente como ese catalizador de ciertas emociones que ya están ahí. Y en alguno de los ejemplos quizá más interesantes, ese catalizador incluso se vuelve meramente simbólico, mucho más que real, mucho más que directamente la ingesta del éxtasis. Cada uno de los personajes del libro, desde esta pareja de chofer y sirvienta que deciden experimentar también con el éxtasis y que de alguna manera
hacen eco, y esto no va a querer revelar en absoluto el final de la historia, pero que hace eco a la historia medieval, pero sobre todo a la historia operística wagneriana de Tristán e Isolda, que se internan en ese mundo que se vuelve fantástico gracias a la irrupción de los efectos del éxtasis. A esa figura a la que ya se refirió Pepe, del joven que está a punto de ingresar al seminario y cuyos amigos quieren darle la oportunidad de arrepentirse y de darse cuenta de que está tomando una decisión quizá demasiado apresurada, y en la cual otra vez intentan que, ya que no lo consiguen con argumentos, al menos el éxtasis pueda tal vez darle la oportunidad de tener otra vida antes de entrar al seminario. O estas dos parejas que Pepe describió magníficamente, que están dispuestas a arriesgarse en un viaje transgresor, pero que aquí necesitan por fuerza el éxtasis para atreverse. Pero otra vez uno tendería a pensar que si no hubiera habido éxtasis probablemente también se hubiesen atrevido. La figura de esta historia, que a mí me parece la más poderosa, del psiquiatra, psicoanalista Leonardo, y de su paciente, víctima de la violencia contra el narcotráfico, que en alguna medida, como aparece en una figura de las que están en el video, también reconstruye de alguna manera o tiene algún eco de la historia de Salomé o de la historia de Judith y Holofernes, y que refleja justamente aquí la única de esos espejos sobre el México que estamos viviendo, vinculado profundamente a esa violencia. O la historia de esta madre e hija, o de esta hija que necesita del éxtasis para ver si así puede en realidad comprobar que su madre no es un témpano de hielo que aparecería casi solo como una pintura hierática, sino directamente una madre de carne y hueso. O esos dos amigos, ese elogio de la amistad, que es la otra historia que aparece en el libro, de ese amigo enfermo de SIDA, moribundo, y el otro que siempre ha estado cerca de él, que siempre lo ha cuidado y que siempre lo ha defendido, y en donde otra vez, mucho más que el éxtasis, se vuelve importante esa profunda relación de amistad y empatía que existe entre ellos. Porque si se ha dicho que el éxtasis es la droga de la empatía, en alguna medida la novela de Gerardo es mucho más esa novela sobre esas posibles relaciones empáticas entre los individuos. Hasta dónde podemos ponernos en el lugar del otro, hasta dónde podemos, como decía Pepe, salir de nosotros mismos y estar justo allí. Salir de nosotros mismos, esta éxtasis que se provoca con el consumo de MDMA, pero también simplemente con la capacidad de estar en los otros. Se trata de una novela coral, esta novela en donde se interrelaciona una historia con otra. La estructura de la novela también está perfectamente construida, en donde vamos saltando de una a otra con pequeñas anécdotas que las van ligando y que hacen que se vuelvan un continuum. No se trata de 7 historias aisladas, no es una novela en 7 cuentos, como podría haber sido otro tipo de estructura para esta novela, sino realmente de una novela coral, lo cual otra vez no extraña en absoluto en alguien como Gerardo. Decía Francis Crick, otra figura que admiramos todos de este lado de la mesa, el gran científico británico que contribuyó al descubrimiento de la estructura del ADN, que cuando ya se dedicaba en sus siguientes años más bien a la neurociencia, que acaso solo somos nuestras neuronas y las sustancias asociadas a ellas. Si esto fuera cierto, si en realidad solo somos nuestro cerebro, resulta inevitable pensar que alterar esas sustancias, que alterar esos neurotransmisores con cualquier otra sustancia artificial podría ser una manera de cambiarnos a nosotros mismos. Sin embargo, la novela de Gerardo muestra también otro punto central de la idea de la neurociencia en nuestros días, más bien la de que nuestro cerebro, además de las neuronas y las sustancias asociadas, es esencialmente un cerebro híbrido, un cerebro formado tanto por esas sustancias y esas neuronas como por las ideas que surgen de la materia y que luego son capaces de transformar a la materia. Esas ideas son las que crean la literatura, esas ideas son las que nos transforman a nosotros mismos. Así que no puedo sino recomendarles amplísimamente que se tomen las 7 cápsulas de éxtasis incluidas en la novela de Gerardo,
que lo hagan, él ya me dijo, no el mismo día porque puede ser peligroso, pero a lo largo de una semana pueden ir repartiendo las cápsulas de esta novela, porque estoy seguro que como a todos los personajes de ella, el que ustedes ingieran este éxtasis los va a cambiar para mejor. Muchas gracias. Bueno, primero, ¿está abierto esto? Bueno, no. ¿Se oye? Sí. Lo primero que puedo decir y lo más importante es agradecer a todos que estén aquí, agradecer a Alfaguara haberme dado la oportunidad de publicar esta novela, esta noche en la que trabajé 4 años y medio. Me llama la atención haber dedicado 4 años y medio de escritura para narrar una sola noche. Fue una noche muy larga. También quiero agradecer bueno, por supuesto a Marcela, a Ramón. Ramón fundamentalmente por haberme ayudado a dar los pasos finales que tenía que recorrer en esa noche. Ramón es mucho más que un gran editor, es un gran amigo y es un hombre que sabe decir las cosas necesarias de la manera más amable posible. Quiero agradecer a Pepe y a Jorge que estén aquí. De alguna manera me parecen presentadores naturales para esta novela, primero por la amistad, definitivamente, y en segundo, aunque suene a línea aérea, por el código compartido, porque creo que compartimos un código en el que la ciencia y la literatura, la ciencia y el arte se hermanan plenamente. No sé qué más decir, la verdad creo que lo más interesante para mí fue haberlos escuchado. Siempre que uno escucha a gente inteligente como ellos y lectores profundos y hondos como ellos, aprende mucho más de lo que uno quiso hacer. Eso siempre es reconfortante y es un gran aliciente poder descubrir cosas que estaban en ese texto y en los resortes de ese texto y que uno mismo no conocía. No sé qué proceda, no sé si leer un poco, no sé si platicamos un poco, no sé qué proceda. ¿Por qué no te hacemos algunas preguntas? Una primera así nada más. Algo que me parece interesantísimo en esta novela es ver cómo el pasado más remoto sigue rebotando en nuestro juego de química cerebral. Y en este sentido, esta novela se ha estado cocinando desde hace muchos años, mucho más años de los que tú sentiste que eras consciente de que querías hacer esta novela, pero háblanos de ese momento en donde sabías que tenías que detonar esta historia y que tenías que desinhibirla. Justamente es eso, me lo preguntaba. ¿No se oye? Me acerco más, ahí, ya está. Bueno, creo que el resorte definitivo para la escritura de esta novela fue vencer la autocensura. La única verdadera censura que hay es la autocensura, eso lo sabemos todos, y es la más difícil de repeler. En ese sentido creo que fue el detonador saber o sentir que la novela podía ser importante, más allá de que lo fuera importante para mí, y ya han mencionado muchas de las razones por las que son importantes, pero fundamentalmente creo que me parecía importante escribir esa novela aquí y ahora, en este país roto, hecho pedazos por una política absolutamente aberrante y criminal en esta supuesta guerra contra las drogas, y también describir ese otro mundo, como Jorge mencionaba, ese otro mundo en el que podemos asumir que estamos rodeados de ellas, que estamos rodeados de su consumo y que ese consumo sin defenderlo, yo creo que la literatura no está hecha para defender ni atacar nada, ni está hecha para postular algo, está hecha para, como comentaba en alguna reunión reciente, para plantear dudas. La literatura sirve para eso, para salir con muchas más dudas que certezas. Para mí ese es un buen libro y espero que que estamos presentando hoy sea eso, sea un semillero de dudas, no de certezas. Pero decía justamente que ese resorte había sido entender que esta novela podía decir algo hoy, aquí, a todos nosotros, y hacernos ver que probablemente nuestros juicios acerca de las sustancias no son exactos. No es que sean correctos o incorrectos, sino que no están verdaderamente dando en el blanco. Y por otro lado, sí creo que también hay resortes autobiográficos. Yo no creo que existan las novelas en las que uno no esté presente. No sé, Jorge, si tú alguna vez has escrito algo en lo que de verdad no de alguna manera
por afirmación o incluso por negación estés ahí. En ese sentido, muchas de las historias tienen pedazos de mí, tienen pedazos de lo que he deseado, de lo que no he deseado, y pero hay un resorte que sí, que fue emotivamente muy fuerte. Uno de mis mejores amigos, cuando éramos muy jóvenes los dos, murió de SIDA, en esa época en la que daba muchísima vergüenza, no sé si en esta ya no, tener SIDA, y en la que tenerlo era una sentencia de muerte terrible. Era un amigo entrañable y ese amigo nunca se atrevió a decirme lo que tenía, a pesar de que era obvio para todos, nunca me dejó despedirme de él, y creo que también esa era una cuenta pendiente que tenía que saldar. Finalmente también, yo lo único que quiero agregar a lo que ustedes dijeron es que al revisar ahora, a toro pasado, la novela, creo que esta novela, en efecto, no es exactamente una novela sobre drogas, ni sobre la química de las emociones, aunque toque esos registros. Yo creo que es una novela sobre tabúes. Es una novela en la que se abordan diferentes tabúes, como pueden ser el de las prácticas sexuales más contemporáneas y más riesgosas o innovadoras, por llamarlas de alguna manera, el tabú de la amistad entre un heterosexual y un homosexual, que hoy por hoy sigue pareciendo imposible. Yo no estoy seguro de que hoy por hoy se acepte tan fácilmente esa amistad, aunque venda alguna de las historias. Yo creo que me parece que contribuye a hacer más atractiva la novela. La eutanasia activa me parece que es otro tema. Ellos no lo hicieron por pudor a no desvelar uno de los giros de las historias, pero también me parece importante. Entonces, sí, traté de hacer eso y nada, hasta ahí. Hasta ahí, en efecto, caballeros. Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. Gracias, Pepe, gracias, Jorge. Felicitemos al autor, su libro aquí está a la venta.